He oído hablar mucho de gente que hace pactos con el diablo y que éste les arruina la vida. Por supuesto, por cursi que parezca, nunca pensé que fuera real, y mucho menos que me pasaría a mí, ni siquiera que tuviera curiosidad de experimentar con ello. Nací y crecí en una típica familia mormona de clase media, en un pueblo de Florida, famoso por atraer locos y del que se rumoreaba que había cultos satánicos que se refugiaban en el bosque de la policía después de que sus crímenes fueran conocidos. Según algunos de los residentes más antiguos de la zona, los satanistas de toda Florida se esconden en el mismo lugar de la policía local y de los federales, y de sus crímenes, una vez que alcanzan un nivel de monstruosidad inimaginable y no apto para ser publicado en los periódicos. Esto según los investigadores. Se les ordena guardar silencio y continuar en silencio. La siguiente historia es completamente verdadera y todavía, en pequeñas cantidades, se repite hasta el día de hoy. Al crecer en una zona así, y con una familia mormona y esos estándares, me aburría mucho la mayor parte del tiempo y tenía pocos amigos. O no me gustaba porque eran mormones blandos y aburridos, o tenía miedo y constantemente intentaba adaptarme a ellos. Los pocos amigos que tenía generalmente eran otras personas que también se les dificultaba socializar, los perdedores o los amigables futuros deportistas de la escuela secundaria, a quienes no respetaba. La mayoría de las personas, especialmente mis maestros, a lo largo del tiempo notaron mis luchas en este periodo humillante de la vida de un niño y trataron de explicarme cuál fue quizás el mayor problema que potencializó a todos los demás y me llevó al punto de la desesperación. Yo estaba, en sus propias palabras, extremadamente dotado mentalmente. A pesar de que no me esforzaba en absoluto en mis tareas escolares, fuera de la escuela tuve muchas hazañas que hicieron que algunas personas supersticiosas creyeran que estaba poseído o algo así. Cuando yo era mucho más joven y tenía una cabeza desproporcionadamente grande en comparación con mi cuerpo, la gente normal pensaba que era un extraterrestre. De alguna manera festejo por el malestar que les causé, ya que es uno de los únicos trofeos de esa época que realmente reconocía algo significativo en mí. Yo era lo que la mayoría llamaría un prodigio del piano, un pequeño mini profesor de matemáticas y física, y tenía un extraño enamoramiento por los personajes marginales de la ciencia y sus teorías. Lo que creo, sin duda, hizo que la mayoría de la gente creyera que estaban de hecho en lo correcto y que yo era un extraño ser que estaba demasiado adelantado a su tiempo. Quizás el siguiente paso en la evolución humana, por así decirlo, y que solo las personas de mi especie podrían entender la mayor parte de mis ideas fantásticamente complejas y que revolucionarían la civilización una vez que fueran comprendidas plenamente. Este, por supuesto, no fue el caso. Es evidente porque entiendo esto fácilmente, porque soy una de esas personas también. Y tengo la fraseología tan elocuentemente dominada porque en mi mente, cuando estoy en reposo, siempre hago el papel del espectador maravillado de mi grandeza científica y singularidad y creatividad. En resumen, mi conocimiento llamó la atención de muchas personas supersticiosas y sus mentes supersticiosas se lo presentaron no simplemente como un conjunto diferente de conocimiento, que en retrospectiva era completamente inútil, sino como un conocimiento avanzado, escondido dentro del escudo de aureola de libros marginales. A medida que me desarrollé y maduré, me di cuenta de la verdadera naturaleza de este enamoramiento por lo oculto. Quería poder, quería venganza. Mi mejor amiga, Sara, y yo éramos dos iguales. Siendo adolescentes y habiendo pasado ya por un poco de pubertad, nos interesaban naturalmente los temas oscuros, realzando nuestro yo animal, así como, obviamente,
esos primeros peldaños del drama social. Sara y yo habíamos sido mejores amigos desde siempre. Durante esta época de mi vida, en la que luchaba por encontrar a otros como yo, tener una sola persona como amigo no era adecuado. Después de mucha búsqueda y muchas cicatrices de estas luchas, decidí que era mejor y era el momento de pasar a una arena donde siempre había emoción y peligro. Un dolor que fuera tolerable para mí, sin importar cuán extremo fuera. Las dosis y recompensas que estaba familiarizado y mecánicamente inclinado a buscar. Y ninguno de los dolores especialmente punzantes de la soledad, el aislamiento, el rechazo y cosas similares que eran completamente ajenas a personas como yo. Mi tiempo con los criminales fue la mitad de lo que esperaba. A los 13 años, asumes el papel de hombrecito, el tipo pequeño que inicialmente piensas que es inferior al resto de la pandilla, pero que con la experiencia aprendes a no subestimarlo por miedo a su personalidad, lo que me permitió ritos de iniciación en este entorno. Sara, disgustada por algunos de los finales más irreflexivos de estos mezquinos crímenes, de forma completamente inesperada, anunció la renuncia a nuestra amistad. Al estar expuesto y no preparado para los dolores extraños de los que me había escondido, me sentí desconsolado. Todos mis miedos infantiles resurgieron. Como ella esperaba, dejé la pandilla, sorprendentemente de manera sencilla, y volví con ella con esas buenas noticias. Ella no estaba impresionada y solo mostró la debida cortesía. Luego se fue. Desde entonces nunca más volví a saber de ella. Esa fue la experiencia más dolorosa de mi vida, o eso parecía en ese momento. Tenía problemas para dormir. No podía concentrarme en clase. Tropezaba mientras caminaba. Accidentalmente era grosero con personas bien intencionadas y cosas por el estilo. Durante un paseo por el bosque, una vez fui al área más remota donde estaba tan silencioso y desprovisto de vida que podía escuchar a una milla de distancia la pesada respiración y los pasos rápidos de una persona haciendo ejercicio. Fue ahí que me arrodillé y lloré. Odiaba todo, mi religión que me impedía ajustarme a las normas sociales que me impedían hacer amistad con personas dentro de mi iglesia, mi mente por hacerme ver los vicios de la gente y ser incapaz de aceptarlos. La gente que me rodeaba que no podía adaptarse a los esfuerzos superiores de mi mente. Sara, por dejarme solo e indefenso. Yo por obligarla a hacerlo. Todo fue razonado como malo. Siempre me habían encantado los cómics de Batman porque mostraban un emocionante curso de vida protagonizado por personajes neuróticos con altos intelectos y habilidades como yo. Y siempre pensé que podía soportar el aislamiento, soportar la soledad mientras supiera que había otros por ahí, igual que yo, y que podía luchar irracionalmente tal como lo hicieron estas personas, o encontrar un grupo de personas con ideas afines y otro grupo para que pudiéramos ir a un mundo controlable, oscuro, pero entretenido y ablandador. Pero eso nunca se haría realidad. No hay nadie como yo. Estoy condenado para siempre estar solo. Todo es estúpido. El meme de estar solo para siempre ya no era una broma para mí. Era una forma en la que la gente podía reírse y se burlaban de mis intenciones suicidas. Pero no fui yo, ¿verdad? No, fueron las fuerzas del mal que controlaban el mundo. No Satanás, estúpidos. Corporativos, banqueros fraudulentos, señores del crimen, políticos corruptos, criminales, gente perezosa y esas cosas. Yo era normal. Lo vi al reflexionar sobre esto.
A todos los demás simplemente se les impide revelar su genio interior y sus indulgencias primitivas avanzadas. En unos años, el mundo cambiará y todos serán detenidos. Pero este dolor era demasiado grande para soportarlo. Debo eliminarlo ahora. Haría cualquier cosa, pensé, cualquier cosa para destruir este mal y no permitir que nadie más pase por este sufrimiento, aparentemente eterno. Pero por supuesto, eso fue solo una ilusión. De todos modos, nadie me amaría jamás. Esta es solo otra excusa para pensar que la gente posiblemente me amaría. No soy más que un criminal y perdí a mi mejor amiga por eso. También puedo soportar este estilo de vida. Se escuchó un leve sonido detrás de mí, un golpe silencioso, luego un cauteloso susurro de las hojas. Pensé que solo era una ardilla que dejó caer una bellota o algo así y me asustó. Luego pensé en levantarme o dormir por aquí por la noche. Estás tan desesperado por luchar contra el mal que sacrificarías toda tu vida o todo tu ser para salvar a todos los demás de sus pecados, tal como lo hizo Jesús, y morir en la cruz. Una voz baja y autoritaria se escuchó detrás de mí. Era como británico, sureño o tal vez francés. Salté un poco al oírlo y me di la vuelta. Un hombre de fácilmente 7 pies de altura, tal vez un par de pulgadas menos, estaba parado detrás de mí. Tenía una especie de bastón detrás de la espalda y pude verlo apoyado contra su cuello. Parecía una versión larga de la varita de un mago. Llevaba un traje oscuro y camisa negra debajo, y tenía el aspecto que imaginaba que siempre tendrían los Men in Black si llegaran a mi puerta. Pero este hombre no llevaba gafas. Salió de la sombra del árbol para revelarme su rostro. Solo era un hombre. Pensé que no era nadie importante, solo un loco del que probablemente podría dejar atrás si fuera necesario, ya que parecía muy viejo y era muy alto. Llevaba un traje, lo que significaba que o era rico y deambulaba, y estaba siendo extrañamente casual, o era un asesino en serie gigante y loco que acababa de matar a alguien, y robarle la ropa y andar con un bastón era su modus operandi. Le contesté con voz apagada. No, en realidad no. Él se rió. ¿En realidad?, me preguntó. De verdad, asentí. Dejó caer su bastón al frente. Era tal como esperaba, una gran varita mágica, solo que era dorado, con el extremo dorado tocando el suelo. Avanzó hacia mí. Yo escuché diferente, señor Pixel. Pixel no está en ninguna parte de mi lista de nicks de internet. Solo mis profesores me llamaban así. No recuerdo nada más. Solo despertar en mi habitación con una sensación de bienestar y poder increíbles. Quería comerme el mundo. La gente me saludaba en la calle. En la escuela parecía haber adquirido una popularidad inexplicable. Todo parecía haber cambiado. Entendí que ese día había hecho un pacto en el bosque. Un pacto que no podía recordar, pero que aparentemente mejoró por completo mi existencia. Necesito tiempo para contarte bien cómo todo se fue al carajo. Cómo también Sara regresó. Pero en este momento alguien me vigila. Debo irme rápido. Solo quiero decirte que nunca hagas un pacto con el diablo. Era una tarde brumosa de octubre cuando comencé mi viaje a través de los interminables bosques de Pensilvania. El reloj marcaba las 10 de la noche y la luna llena apenas era visible a través de las finas volutas de niebla. Como apasionado del senderismo, siempre buscaba nuevos caminos, pero este camino
resultaría ser un hilo del destino que me llevaría al borde de la locura. El bosque era tan denso que apenas un rayo de luz llegaba al suelo. Seguí un antiguo camino que me recomendó un local. Los sonidos de la noche me acompañaron. El susurro de las hojas, el canto de los búhos y el aullido lejano de un lobo. Pero entonces, en medio del silencio, escuché un suave susurro que me inquietó. «Acércate», susurró una voz desconocida. Parecía venir de las sombras de los árboles. Dudé, pero la curiosidad me empujó hacia adelante. Los susurros me llevaron a una pequeña luz que brillaba entre los árboles. Ahí había una figura con un abrigo largo y oscuro. La figura salió a la luz y vi el rostro de una anciana con profundas arrugas y ojos brillantes. «¿Estás buscando algo, vagabundo?», preguntó con una voz que resonó en mi cabeza. Estaba fascinado y preocupado al mismo tiempo. Se hacía llamar Elena y afirmaba ser guardiana de secretos antiguos. Ella me ofreció un pacto que me prometía poder y conocimiento a cambio de un pequeño servicio. Como persona racional, debería rechazar ese pacto, pero la tentación era demasiado grande. Me entregó un pequeño cofre y me pidió que lo enterrara en un lugar específico. «Mañana a medianoche, cuando la luna ilumine la tierra, te encontraré de nuevo y te daré todo lo que deseas», susurró con una sonrisa diabólica. El cofre pesaba cuando lo llevé al lugar acordado y lo enterré con cuidado en el suelo. Regresé al lugar la noche siguiente lleno de anticipación. Pero en lugar de Elena, solo encontré el cofre abierto. Dentro había un libro antiguo escrito en un idioma que no entendía. Decepcionado porque no se cumplió el pacto, me llevé el libro a casa. Durante las siguientes semanas, profundicé en sus páginas y aprendí sobre rituales antiguos y fuerzas oscuras que estaban mucho más allá de mi imaginación. Fue como si hubiera vislumbrado otro mundo. Pero pronto empezaron a suceder cosas extrañas. Las sombras recorrieron mi apartamento y escuché voces susurrantes en las paredes. La línea entre la realidad y fantasía se desdibujó y ya no podía distinguir entre sueño y realidad. Una noche, cuando me acosaban las pesadillas, escuché los susurros nuevamente. Elena apareció ante mí, esta vez no como una guardiana amistosa, sino como una figura oscura y sombría. «Has fallado a mi servicio», susurró, «y ahora tu alma me pertenece». El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de que el precio de mi pacto era mucho más alto de lo que jamás hubiera imaginado. Las sombras a mi alrededor se espesaron y me encontré atrapado en una pesadilla de la que parecía no haber despertar. Pero en medio de la oscuridad sucedió algo inesperado. El libro que recibí de Elena contenía una página oculta con un contrarritual. Con manos temblorosas, comencé a recitar las palabras y la habitación tembló como si la oscuridad misma retrocediera. Cuando se completó el ritual, Elena desapareció con un grito estridente y las sombras oscuras se dispersaron. Me encontré de nuevo solo en mi habitación. La niebla de la oscuridad se había ido. El giro argumental de mi propia pesadilla fue que la supuesta víctima también tenía los medios para luchar contra la oscuridad. Pero darme cuenta de que tenía el poder que me amenazaba dejó profundas cicatrices en mi alma. El pacto con Elena me había dado más conocimiento del que jamás hubiera deseado, y maldije el día en que me dejé tentar. Fui criado en Texas. Para mí solo tuve una abuela. El resto de mis abuelos estaban todos muertos. Entonces nuestra familia la apreciaba tanto como podíamos. La llamábamos Annie.
Solía tejer suéteres para nosotros y hacía las cosas típicas de las abuelas, como prepararnos una bebida caliente cuando la pedíamos, y siempre hacía los mejores sándwiches de pollo. Pero hizo algo que la mayoría de las abuelas no hacían. Si hubieras entrado a su casa, lo primero que verías en la parte superior izquierda sería una cocina, adornada con un refrigerador y algunos documentos encima. Luego, irás a tu derecha y verás un sofá, y cerca de él habrá una chimenea. Pero si ignoras todas las otras habitaciones de abajo y subieras, e ignoraras también las dos únicas habitaciones que hay ahí, verías una puerta de madera. La puerta estaría cerrada con la misma cerradura de latón dorado, y nunca se permitiría entrar a nadie. Cuando mi abuelo murió, yo tenía 13 años. Annie se distanció de nosotros. No volveríamos a ver su rostro familiar en el Día de Acción de Gracias. No vería su rostro sonriente y arrugado trayendo el pavo asado y poniéndolo en la mesa. La extrañábamos muchísimo, por no decirlo menos. A veces íbamos a verla a su casa y recuerdo claramente una vez que pasamos por su casa a finales del 2012 y decidimos visitarla. Acababa de regresar de la práctica de baloncesto y, cuando pasamos por su familiar casa verde azulada, le pregunté a papá si podíamos detenernos aquí y visitar a Annie. Todavía recuerdo sus caras cuando les conté mi idea. Sus rostros, que alguna vez estaban felices por el hecho de que había ganado el juego de hoy, cambiaron a una expresión mezclada con confusión y terror. Mamá y papá se miraron e inclinaron la cabeza con complicidad. «Está bien, campeón». Estacionamos nuestro auto y caminé hacia la puerta bastante rápido, mientras mamá y papá dudaban y caminaban un poco lento. Toqué el timbre. Ninguna respuesta. Toqué el timbre de nuevo. Ninguna respuesta. Llamé a la puerta con mis puños ansiosos. Ninguna respuesta. Cuando estaba a punto de tocar una vez más, la puerta se abrió de par en par y retrocedí en estado de shock. «¿Mamá?», llamó mi madre a través de la puerta. Y apareció Annie. Parecía espeluznante, por no decir otra cosa. Sus ojos, que eran de un verde cristalino, ahora se habían vuelto de un verde opaco. Su ropa, que era brillante y colorida, ahora era oscura y desagradable. Entramos y hablamos un rato con ella. Sorprendentemente, la mayor parte de la conversación la hice yo. «Adiós, abuela». Noté que sus ojos habían recuperado cierta claridad. Parecían casi llorosos, más bien esperanzados. «Debes irte», dijo Annie. «Sí, abuela. Pienso que deberíamos marcharnos ya». Y luego dijo un adiós inexpresivo y cerró la puerta en nuestras narices. Esa fue la penúltima vez que la vi. Por supuesto, le había guardado rencor personal por distanciarse de nosotros durante tanto tiempo, llegando incluso a perderse mi boda, y parecía que la mayoría de las personas de la familia de nuestra madre compartían las mismas opiniones que yo. La última vez que la vi fue cuando pasé por su casa para invitarla a mi boda. Ahora, sus ojos casi se habían vuelto completamente negros. Ella habló sin mucha expresión, lo que me tomó por sorpresa. «Entonces, abuela, ¿vendrás?» «Ya veremos». Parecía tan, odio decirlo, muerta. La casa apestaba ahora que lo pienso. La historia real comienza hace un mes, cuando la tía Melissa decidió hacerle una visita. Abrió la puerta de su casa y, según sus palabras, esa maldita casa apestaba a muerte. Se acercó a la cocina y en el suelo estaba Annie. Ella había estado muerta durante una semana entera.
Los gusanos se arrastraban dentro de su nariz. Querido Dios, fue repugnante. El funeral fue el 3 de febrero de 2024. Por alguna razón, para sorpresa de todos, su fallecimiento no afectó realmente a nuestra familia. Nadie se sentía triste por ella, por mucho que lo intentáramos. Después del funeral, al que mi esposa no asistió, fui el último en irme. Y bastante tarde además. Cuando salí de mis pensamientos, ya era medianoche y estaba sentado en la mesa frente a la cocina. Mi teléfono tenía muchas llamadas perdidas y la gente se preocupaba por mi ausencia. Las 78 llamadas perdidas y los 29 mensajes de texto de May, mi esposa, estaban presentes en él. Pero por alguna razón, todo eso no importaba en absoluto. Lo único que importaba era que estuviera con la abuela, una última vez. De repente, mi teléfono sonó y me despertó de mi breve trance. ¿Dónde demonios estás? ¿Vienes siquiera a casa? ¿Por qué ignoras mis mensajes de texto y mis llamadas? May, cálmate. No me digas que me calme, ni siquiera sé dónde diablos estás. Estoy en casa de la abuela, no te preocupes, pronto estaré ahí. Colgué el teléfono y caminé hacia la puerta principal. Agarré la manija, la giré. La puerta no se abrió. Lo intenté de nuevo. Ninguna respuesta. 3 veces más, sin suerte. Oh, joder. Cogí un martillo del cuarto de almacenamiento y lo clavé en el mango. Nuevamente no hubo suerte. ¿Qué diablos está pasando aquí? Era casi como si el mango estuviera hecho de titanio. La cosa simplemente no se movía. Sabía que esto no era bueno, así que me retiré y subí las escaleras y muy lejos estaba esa puerta de madera. Todavía estaba cerrada con la misma cerradura de latón dorado, pero ahora estaba un poco oxidada. Oye, tengo un martillo conmigo, pensé, y clavé ese martillo en la cerradura. Se liberó. Cayó al suelo con un fuerte sonido seco. La puerta se soltó. Con la boca abierta, miré con nostalgia el interior. Apretar la mandíbula no fue suficiente cuando vi 1000 cruces esparcidas en el suelo y en la pared. ¿Qué carajo está pasando aquí? Entré a la habitación y sentí el mismo olor apestoso llegar a mis fosas nasales. Giré a mi derecha para encontrar la ubicación del olor. Oh no, ¿qué diablos es eso? 2 cadáveres yacían en el suelo. Me retiro con miedo mientras miro sus rostros muertos que me observan con nostalgia. Uno tenía un lunar en la frente que se parecía al lunar que tenía mi abuelo. El otro tenía una marca de nacimiento en la mano izquierda, igual que la abuela. Ambos murieron hace años y meses. ¿Por qué no se están descomponiendo? Ah, debe ser uno de sus nietos. Me vuelvo para enfrentar algo. Al día de hoy, todavía no sé cómo era realmente. Solo podía comprender que eran 2 ojos brillantes mirándome. Y son los dientes. Dios mío, esos dientes. ¿Por qué? ¿Tú quién eres? Trato de decir mientras lucho por sacar las palabras de mi boca. Tus propios abuelos corrieron este destino, y me molesto en informarle que su madre fue la causa de la muerte de ambos. ¿Qué? Tu madre estaba en un estado muy peligroso en el vientre de tu abuela. Para salvarla, ambos hicieron un pacto conmigo. Ambos morirán una vez que vean a todos sus nietos. El costo, sus vidas se irán pudriendo poco a poco. Me levanto y salgo corriendo lo más rápido que puedo de esa miserable casa. Cuando llego al piso inferior, veo un encendedor.
Sabía que necesitaba poner fin a esto de una vez por todas. Buscando desesperadamente una lata de queroseno, la encontré. La derramé por toda la casa y le prendí fuego. Corrí lo más rápido que pude. La puerta se abrió ahora. Salí corriendo, me subí a mi auto y me alejé a toda velocidad de esa casa. La razón por la que publico esto hasta hoy es porque nuestro bebé está teniendo complicaciones en el embarazo de mi esposa. Me estremezco al pensar que tal vez, solo tal vez, yo también podría salvarlo. Miré alrededor de mi antiguo dormitorio y dejé mis maletas con un suspiro de resignación. Aparte de la escalera que mi mamá había puesto en la esquina donde solía estar mi escritorio, permanecía casi intacta desde que me fui a la universidad. En cierto modo era reconfortante, como ponerse un par de zapatos viejos. Todavía no pude evitar sentir un poco de vergüenza al volver a vivir con mi madre, cuando ya tenía 30 y tantos. Incluso sabiendo que los tiempos son difíciles y que miles de personas están cohabitando con sus padres nuevamente después de estar solas, me duele perder esa sensación de independencia. Después de una semana vertiginosa, toda mi vida se derrumbó a mi alrededor. Hace exactamente 7 días, mi prometido se sentó y me dijo que habíamos terminado, que ya no estaba enamorado de mí y quería seguir adelante. Me dio una semana para hacer las maletas, planificar y salir. 10 años de mi vida, transcurridos, así nada más, se habían ido. El contrato de arrendamiento estaba a su nombre. El auto estaba a mi nombre. Me senté en mi antiguo sofá y me quedé mirando mi viejo colchón lleno de bultos. Mi madre se acercó y me preguntó si quería ir a comer algo. Sentí como si mi estómago hubiera sido reemplazado por una pelota, pero no quería que ella se preocupara al verme sin comer en todo el día. Así que acepté y caminamos juntas por el pasillo. Eran las 10 de la noche, aquella primera noche en casa cuando me fui a la cama. El armazón de la cama chirrió ligeramente cuando me dejé caer, exhausta mental y físicamente. Apagué la lámpara de mi mesita de noche, lista para el dulce abrazo en miniatura de la muerte que proporciona el sueño. Un haz de luz LED blanca brillante iluminó la pared opuesta a la ventana. Eso era nuevo. Debieron haber puesto una nueva farola. Las cortinas que bloquean la luz pasaron a ocupar el primer lugar en mi lista de prioridades por la mañana. Justo cuando me estaba quedando dormida, sentí eso. Una avalancha de recuerdos, largamente olvidados, me invadió. Innumerables noches aterrorizadas a lo largo de mi infancia pasaron a primer plano en mi mente. Nos mudamos aquí el verano en que cumplí 8 años. La primera noche sentí eso, una presencia, una intensa sensación de ser observada, miedo y la promesa de dolor. Siempre hubo un entendimiento tácito entre eso y yo. Haga lo que haga, no debo abrir los ojos cuando eso esté presente. Estaría a salvo mientras mantuviera los ojos cerrados y fingiera estar dormida. Todas las noches durante años parecía estar durmiendo profundamente cuando era un bebé, mientras mi cabeza se atormentaba con un miedo primario. El corazón latía con fuerza, tratando desesperadamente de regular mis horrorizados jadeos en un cadente sonido de respiración lenta y constante de un ser humano normal dormido. En algún momento, casi siempre aparecía. Por no haberlo visto nunca, mi imaginación pudo proporcionar suficientes conceptos para horrorizarme. Una sombra negra como la tinta, deslizándose a lo largo de las paredes, acercándose a mi vulnerable forma dormida.
Tenía miedo de que me tocara. Me abrigué lo más posible y dormí con las mantas bien apretadas alrededor de mi barbilla. No podía dormir con las mantas sobre mi cabeza, a pesar de que ansiaba cubrirme. Eso iba en contra de nuestro acuerdo tácito. Cubrirme la cara no era la forma en que dormía naturalmente, y lo sabría. Así fue como me quedé dormida durante casi una década, hasta que escapé a la universidad. Incluso cuando me envalentoné más en mi adolescencia y me atreví a acostarme con una pierna colgando debajo de la manta, siempre mantenía los ojos cerrados cuando podía sentir la presencia en mi habitación. Avancé hacia mí ahora, sintiendo esta miedo espeluznante de nuevo, algo de lo que había logrado olvidarme por completo. Instintivamente, me coloqué las mantas lo más alto que pude alrededor de mi cabeza, mientras lucía natural, y fingí dormir. Me quedé así por un momento y luego comencé a sentirme tonta. Yo era una niña de 8 años cuando sentí eso por primera vez. Estaba en una habitación nueva, en una casa nueva. Estaba oscuro y yo era un gato asustadizo por naturaleza. Tuve pesadillas después de ver Home Alone. Soñaba que mis padres me olvidaban en casa y todas mis trampas explosivas fallaban. Y Joe me disparaba en el pecho. Por supuesto que mi imaginación había conjurado una especie de boogeyman. A la mierda esto, pensé. Esta mierda me tuvo tan asustada durante toda mi infancia que le debo a mi yo más joven ser valiente. Entonces abrí los ojos. Gran error. Había algo en mi habitación, justo al lado de la cama, iluminado por la luz plateada de la calle. Sus rasgos eran borrosos, se parecía un poco a mí, pero como una fotografía negativa borrosa de mí. Mis ojos luchaban con la iluminación. No podía distinguir si su piel era gris o azul. Antes de que pudiera procesar o incluso responder, se cernió sobre mí y sonrió, mostrándome una boca ancha, llena de dientes de obsidiana. Extendiendo la mano, tocó mi frente. De repente, estaba acostada boca arriba cuando antes estaba de lado. Intenté darme la vuelta y me di cuenta de que no podía moverme. Esa cosa todavía estaba de pie junto a mí, sonriendo con su horrible sonrisa color tinta. Estaba aterrorizada, pero de repente sentí una sensación de alivio invadirme. Dulce y misericordioso Jesús, estaba teniendo parálisis del sueño. Estaba bien y solo tenía que intentar volver a dormir. Cerré mis ojos. Entonces, sentí dedos fríos en mis labios y otro par de dedos apretando mis mejillas, hasta que mi boca se abrió. Esto parecía muy real para ser una parálisis del sueño. Intenté mantener la calma. Los dedos comenzaron a sondear mi boca. Solo respira. Es parálisis del sueño, pensaba. Los dedos se cerraron sobre uno de mis dientes, mi canino superior izquierdo. Sentí cómo se empezó a aplicar presión. Pánico genuino burbujeando a través de mí. Esto tiene que ser una parálisis del sueño. La presión aumentó. Me dolió mucho. Intenté gritar, pero lo único que salió fue un susurro. Mis brazos eran un peso muerto, incapaces de apartarlo. La presión siguió aumentando. El dolor rápidamente se convirtió en pura agonía, cuando escuché que las raíces de mis dientes comenzaban a moverse y a romperse en mi cabeza. Más presión, con un horrible crujido que resonó en mi cráneo. Me arrancaron el pobre diente de la boca. Luché por gritar, desesperada por gritar. Ese fue el peor dolor que jamás había sentido, y mi cuerpo insistía en que intentara verbalizarlo. El monstruo sonrió, bastante satisfecho consigo mismo, y metió mi diente en algún lugar de sus pertenencias.
Podía saborear la sangre, pero mi lengua luchaba por moverse para investigar el nuevo agujero en su entorno. Observé, en una especie de estupor, cómo luego se metía la mano en la boca y rápidamente sacaba un diente negro de sus encías plateadas con un crujido quebradizo. Todavía sonriendo, se inclinó sobre mí, me abrió la boca con una mano e insertó el diente negro en la herida de la encía, en carne viva, que alguna vez había albergado un incisivo muy fino. Que me volviera a poner un diente era peor que me arrancaran uno. Se sentía como meter un dedo en espuma floral, pero en mis huesos, una sensación que podía sentir y oír. El dolor irradiaba en línea recta desde mis encías hasta mi cabeza, agudo y brillante. Mi vista se oscureció por los bordes y la horrible cara sonriente sobre mí se desenfocó. Me desmayé. Me desperté a la mañana siguiente e inmediatamente pensé en esa parálisis del sueño que había tenido la noche anterior. Debo haber tenido un diente infectado o haber tenido migraña en la mandíbula anoche mientras experimentaba parálisis del sueño. Había oído hablar de personas que tenían dolores de cabeza tan intensos que pensaban que estaban muriendo. Ya no sentía dolor, pero sentí una necesidad urgente de inspeccionar mi diente y corrí al baño. Sangre. El espejo me reveló sangre, de color marrón oxidado, seca y escamosa alrededor de mi boca. Mis intestinos se volvieron líquidos, una ráfaga fría desde mi diafragma hacia abajo. Mis pies me acercaron al espejo, a pesar del repentino entumecimiento en mis extremidades. Empecé a llorar incluso antes de abrir la boca. Sabía lo que me iba a encontrar, pero tenía que verlo. Con manos temblorosas, levanté el labio y vi ese grotesco diente negro, oscuro como el azabache. Aparte del color, se parecía a mi diente viejo. Se sintió normal en mi lengua. Tentativamente, me llevé una mano a la boca y lo toqué suavemente. Se sintió firme. Lo pellizqué entre el pulgar y el índice y lo moví tan agresivamente como un niño que se quita un diente de leche. Sólido, quizás incluso más sólido que el original. Me lavé los dientes y me lavé la sangre de la cara mientras me asustaba en silencio. Fui a trabajar con una mascarilla y reclamé un resfriado a mis compañeros de trabajo. Llamé a mi dentista en el momento en que abrió su consultorio para programar una cita de emergencia, bendiciendo en silencio a quien cancelara su tratamiento de la tarde, dejando un espacio en la agenda de mi dentista. En mi cabeza, el dentista me diría que una carie se había podrido por detrás. Había visto personas con dientes negros antes, pero no pensé que sucediera de la noche a la mañana. Estaba segura de que él sabría algo. En realidad, el doctor Clipper no tenía idea de lo que le había pasado a mi diente. Tomó radiografías que parecían sanas y normales, sin apenas cambios en comparación con las tomadas el año pasado. Él empujó. No pudo encontrar nada estructuralmente malo en él. Le rogué que lo sacara. Prefiero que me falte un diente a tener esto. Accedió y le pidió al asistente dental que preparara las herramientas mientras buscaba casos similares. Su investigación no arrojó nada, y era tanto un misterio para él como para mí. Aunque el dentista no tenía la historia completa, había omitido la parte sobre un boogeyman de mi infancia, haciendo esto en la historia que le conté. Hasta donde él sabe, acabo de despertar así. Normalmente soy un bebé en cuanto a recibir inyecciones, pero después de lo que pasé anoche, no sentí nada cuando me pusieron la anestesia. Cuando finalmente mi rostro se endurmeció, el dentista tomó los alicates y empezó a tirar, sin éxito. Aplicó más fuerza. Más fuerza. El diente resistió.
Pronto sentí como si mi nuca fuera a romperse y a arrancarse si seguía adelante. Manoteé con fuerza. El doctor Clipper pareció perplejo ante ese diente. Ese canino era sólido como una roca y era poco probable que llegara a ninguna parte sin una cirugía dental extensa. Desesperanzada y triste, volví a casa de mi madre y lloré, con los labios entumecidos, babeando como un bebé. Esa noche, demasiado asustada para dormir en mi habitación, elegí dormir en el sofá. Nunca había sentido la presencia en ningún otro lugar excepto en mi habitación, y pensé que podría tener una conexión con algo en ese espacio. Sea lo que sea con lo que inicialmente tuve una conexión, cambió a mí después del primer diente. Me desperté en la noche con dedos fríos metiéndose en mi boca, mientras estaba paralizada e incapaz de detenerlo. Las lágrimas corrían por los lados de mi cara mientras repetía el mismo ritual espantoso que había tenido la noche anterior, arrancando un diente con brutal eficiencia y reemplazándolo con un doble de obsidiana sacado de su horrible boca. Segundo molar, arriba, a la derecha. El dolor era una locura y me desmayé de nuevo. Esto se prolongó durante semanas. Tenía mucho miedo de dormir por la noche y ya no podía hacerlo durante el día. Intenté dormir en habitaciones de hotel y me encontró. Intenté acampar en lo profundo del bosque y perdí otro diente. Conduje durante un día seguido y dormí en una parada de camiones en Iowa y me desperté a la mañana siguiente sin otro diente original. Intenté programar un estudio del sueño, pero estuvieron reservados durante meses. Hice algunos cálculos y a este paso me quedaría sin dientes mucho antes de la cita. Las búsquedas en línea no arrojaron nada, ni siquiera un hilo antiguo con enlaces muertos. Le rogué a mi madre que me vigilara mientras dormía. Esa noche lo vi aparecer detrás de la silla en la que ella estaba leyendo. Antes de que pudiera advertirle, pasó un espeluznante dedo plateado sobre la cabeza de mi madre y le dio unos golpecitos en la frente. Su barbilla cayó sobre su pecho y el libro se deslizó hasta el suelo. Estaba a mi lado con una velocidad inhumana. Ella roncó suavemente mientras la cosa separaba otro diente de mis encías adoloridas. Mi vida realmente se estaba desmoronando y estaba luchando. Los ataques de pánico ahora eran casi diarios. La ruptura, que para mí fue trascendental hace apenas unas semanas, ahora parecía intrascendente. Tenía mucho miedo de irme a la cama, pero por mucho que lo intentara, al final cedía ante el señor Sandman y me traicionaba con el sueño. Incisivos laterales, premolares, primeros molares, uno a uno, fueron cayendo, y mi boca parecía cada vez más una partida de ajedrez en la que iban ganando las negras. La semana pasada estaba viajando en autobús. Ya no confiaba lo suficiente en mí misma para conducir, y ese día había olvidado mi mascarilla. En ese momento estaba tan consciente de mis dientes que ya casi no sonreía ni hablaba. Pero ese día, mientras miraba un GIF divertido en mi teléfono, me eché a reír y sonreí. Tapándome la boca con una mano, esperaba que nadie hubiera visto mis dientes, pero al menos una persona sí lo hizo. En mi parada también se bajó un chico que estaba sentado frente a mí en el autobús. La forma más rápida de llegar a casa de mi madre era atravesando el parque. Era grande, un par de acres y tenía áreas boscosas. Era plena luz del día y al principio no me di cuenta de que el hombre del autobús me seguía, pero empezó a alcanzarme. Me moví hacia un lado del camino para dejarlo pasar, pero en lugar de que ocurriera eso, me tomó con fuerza del hombro y me hizo girar. Esa cosa con los dientes,
¿La viste antes? ¿Viene de noche?, preguntó. Mientras hablaba, noté lo cansado y demacrado que se veía, con una barba desaliñada formándose en su mandíbula, ojos vidriosos con bolsas moradas debajo. Las ráfagas de alcohol de su aliento me invadieron. También tenía la boca llena de dientes negros, con una perla brillante de un diente humano remanente, su canino derecho. Honestamente me quedé atónita y sorprendida. Tartamudeé por un segundo. Estábamos en un bosquecillo de árboles y fuera de la vista de todos los demás. Oye, te hice una pregunta. No es difícil. ¿Viste esa cosa? ¿Te quita los dientes? Su voz se elevó durante todo el tiempo que estuvo hablando, arrastrando ligeramente las palabras. Demasiado buena para hablar conmigo, perra estúpida. Solo muéstrame tus malditos dientes. Unas manos agarraron mi cara antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Se intensificó a un ritmo aterrador. Extendí la mano hacia sus hombros para evitar que se acercara, pero aún así me tomó por la boca. Empezamos a pelear y caímos al suelo. Estaba encima de mí. «Muéstrame tus dientes», gritó mientras sus manos rascaban y sondeaban frenéticamente, tratando de abrir mis labios. Yo estaba golpeando mi cabeza de lado a lado, con los labios cerrados. «Muéstramelos, muéstrame tus dientes, muéstrame tus malditos dientes». Agitando las manos entre la tierra y las hojas, encontré algo sólido con la mano izquierda, una piedra, y lo golpeé en la cara tan fuerte como pude. Se detuvo a mitad del grito y estaba visiblemente aturdido, cayendo al suelo. La sangre se acumuló alrededor de su boca y algo a unos centímetros de distancia llamó mi atención. Un canino blanco. No sé por qué. Agarré su diente mientras salía de la tierra y corrí lo más rápido que pude, mientras él todavía estaba estupefacto. No dejé de correr hasta llegar a casa. Mis manos temblaban de adrenalina por el encuentro cuando abrí la mano y vi el diente. ¿Qué carajo me pasaba realmente? ¿Por qué le saqué el diente a ese loco? Eso sucedió hace más de una semana y el monstruo seguía apareciendo casi todas las noches, jugando conmigo su metódico juego de intercambiar dientes. Ya me queda el último, el canino derecho. Tengo mucho miedo de cuál será el final del juego. Tengo miedo de morir, o peor aún, estoy empezando a preocuparme de que yo misma pueda convertirme en una de esas cosas. Sinceramente, no sé qué esperar. El agotamiento me hace pensar irracionalmente. Vendrá, esta noche o mañana, a sacarme el último diente. En mi mesa de noche, he colocado el canino de ese tipo como ofrenda. Es el mismo diente que aún me tiene que recoger. Casi parece una tontería pensar que podría engañar a un ser paranormal de poder horrible. Pero es mi Ave María. Estoy muy cansada. Estoy cansada de correr. Estoy a punto de acostarme e irme a dormir. Ojalá pueda despertarme por la mañana, pero sinceramente, si no lo hago, estoy en paz. Sea como sea, por mi bien, amigos, recuerden no ser valientes y mantener los malditos ojos cerrados en presencia de cualquier demonio que quiera hacer un pacto con ustedes. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.